Bueno, les damos la cordial bienvenida al 18º seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez, que bueno, este evento está organizado por el Laboratorio de Vertebrados del Departamento de Biología Comparada de la UNAM. Y en esta ocasión tenemos a una gran invitada, la doctora Ella Vázquez Domínguez, del Instituto de Ecología de la UNAM, quien nos brindará la conferencia Genética y Genómica de dos taxa mexicanos muy distantes, pero igualmente en peligro. En este momento, la doctora Kathleen Babb hará la presentación de su reseña curricular. Adelante, Kathleen. Buenas tardes, bienvenidos a la continuación del seminario número 18 de Rafael Martín del Campo y Sánchez. En esta ocasión, la doctora Ella Vázquez Domínguez nos presentará su tema sobre genética y genómica de especies en peligro de extinción de México. Ella es bióloga por la Facultad de Ciencias y estudió su doctorado en ecología en la UNAM. Tuvo una estancia postdoctoral en la Universidad de Queensland, en Australia. Trabajó en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Actualmente es investigadora de tiempo completo del Instituto de Ecología en el Laboratorio de Genética y Ecología en la UNAM. Actualmente es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus intereses de investigación son muy diversas, aunque todas están basadas en el uso de la genética, incluyendo la ecología molecular, la filogeografía, la genética y genómica de poblaciones y del paisaje, cuestiones de hibridación y enfermedades zoonóticas en fauna silvestre, y también investiga estos aspectos en aquellas especies invasoras de vertebrados. Tiene toda su investigación un fuerte enfoque en la conservación de especies en riesgos y de recursos naturales. Sin más por el momento, cedemos y agradecemos de antemano la participación de la doctora Ella Vázquez Domínguez y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Confirmar, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien. Sí, Perfecto. perfecto. Ok, pues nuevamente agradecerles la invitación y cuando Noé me dijo que el seminario trataba de estudios actuales de biología, ecología y conservación, mi trabajo, como ya les comentaban, gira alrededor de la genética, con una diversidad de aplicaciones y de preguntas, pero con un fuerte enfoque en conservación. Entonces, lo que les voy a platicar hoy son un par de estudios que llevamos haciendo ya por varios años, donde aplicamos genética y genómica en aspectos de conservación y van a ver que son herramientas y vías, yo llamo muy singulares, muy peculiares y muy interesantes. Y sí, efectivamente ya verán que son taxa mexicanos y por qué les decimos es mexicanos. Empezaría yo por mencionar una cuestión medio introductoria que no les estoy diciendo absolutamente nada nuevo seguramente a este público, pero de todas maneras démosle una repasada muy general y es pues esta etapa en nuestra tierra que estamos viviendo desde ya hace algunas décadas, que estamos teniendo impactos terriblemente negativos en todo el planeta, en nuestros recursos naturales, en la biodiversidad y que ello ha llevado a que se acuñó hace ya también algunos años algo que le decimos el antropoceno, como una etapa, ¿no?, geológica. Tiene sus debates, hay quien dice que esto no es del todo correcto, pero en realidad lo que yo quiero aquí enfatizar es eso, ¿no? Son las actividades exclusivamente humanas de nuestro día a día que están generando impactos terribles en todos los niveles de la biodiversidad. Y solo por mencionar y resaltar algunas, porque la lista es muy larga, de estas actividades antropogénicas que son causa muy importante y principal de problemas de conservación, de lo que va este seminario, son modificación del hábitat en todas las posibles formas y formatos y escalas,
la deforestación, por supuesto, en particular, la urbanización, que son estos contrastes entre lo natural y lo absolutamente urbanizado. Sin duda, el tráfico ilegal a nivel mundial es otra de nuestras gravísimas acciones que tienen impactos muy negativos en flora y fauna y especies invasoras, que también ocupan todo el largo y ancho de nuestro planeta y que también generan muchísimos problemas de conservación. Fíjense que hay diferentes mm, contabilidades, hay diferentes trabajos que dan números más arriba, más abajo, pero en un promedio, en las publicaciones más recientes, es que para el 2050, que ya está aquí en la puerta, ya estamos en 2026, es que entre el 15 y el 40% de las especies se habrán extinguido, de las especies animales y de plantas. Y para darles un recuento así muy rapidito, la autoridad en la que generalmente nos basamos, internacional, porque tenemos también nuestras autoridades nacionales cada país. La internacional es la IUCN, que es la Comisión Nacional Internacional de la Unión Internacional de Conservación, que lleva todo este recuento de diferentes categorías de amenaza y de conservación que tienen las especies. Y fíjense, no sé si a mí me tapa, pero espero que ustedes no, esta cosa. Eh, Ahora sí. Y que especies que se han extinguido. Venados, focas, ratones. eh, y vean, 1932 se declaró a este venado tailandés, luego en los 70 al lobo marino japonés, más recientemente en 2016 un roedor endémico de Australia. Este, Pero esto sigue, no ha parado. En 2019 se declaró a este sapo costarricense extinto en el planeta. Más cerca, en el 2021, una rana en Australia. En fin, lo que quiero mostrar es que seguiremos haciendo estas terribles listas de especies que, bajo todo un criterio de categorías y de condiciones que deben de cumplir, se declaran extintas. Y esto siempre hemos enfatizado, siempre se ha mencionado a nivel de especies, porque es la forma más eh, común y entendible de pensar en extinciones, pero no solo las especies se extinguen las poblaciones de esas especies, puede reducirse la distribución y perdemos muchísimas poblaciones que al final nos pueden llevar a la extinción de la especie, pero también la diversidad genética, este material absolutamente indispensable para nuestra sobrevivencia, la evolución, la diversificación de las especies, se ha perdido. Hay también números diferentes, pero se habla que cerca de un 10% de la genética, de la diversidad genética de las poblaciones animales y de plantas se ha perdido. Y no solo en las especies que están en peligro, sino a que hay muchas especies no amenazadas, no categorizadas, que han perdido diversidad genética de manera significativa y que ni siquiera le estamos poniendo demasiada atención porque no están en estas listas de especies con alguna categoría de peligro, ¿no? En 2019 participé en un estudio liderado por la autora Leigh, en donde hicimos una revisión de valores de diversidad genética que pudimos rastrear en la literatura científica de poblaciones silvestres de diversidad de fauna y flora, insectos, mamíferos, reptiles, peces, y lo que pudimos comparar estos estudios en la diversidad que tenían desde en sus orígenes por ahí de los 1910, fue lo más atrás que nos pudimos ir, y luego sus comparativos posteriores a la revolución industrial. Y lo que pudimos documentar, sí, un trabajo que fue exhaustivo, pero de todos modos nos quedamos, por supuesto, muy cortos porque no había información necesariamente de todas estas especies, es que se ha perdido para el 2019, que lo publicamos,
alrededor del 6% de la variación genética que nosotros pudimos contabilizar y comparar desde la revolución industrial. Y este porcentaje se cuatruplicaba, casi el 28%, si se trataba de especies que habitan en islas, especies que están, poblaciones que están más aisladas y que tienen, por supuesto, más propensión a perder diversidad genética si hay algún cambio en su hábitat, el tamaño poblacional, etcétera. Entonces, con esto podemos realmente enfatizar que sabemos que la pérdida de diversidad genética compromete el potencial evolutivo de las especies y por eso es tan importante. Y los que nos dedicamos a la genética y a la conservación, lo que nos motiva, entre otras muchas cosas, es poder obtener información que nos permita saber en qué estado poblacional y genético están las especies que estemos trabajando, el poder predecir su potencial destino, como pongo ahí, si están bien o mal sus poblaciones, cómo está su diversidad genética, etcétera, etcétera, y con la finalidad, por supuesto, de en alguna medida poder asegurar con esta información y programas necesarios, tratar de asegurar la viabilidad de sus poblaciones, que al final del día es asegurar la viabilidad de las especies. Y entonces, un poco de lo que voy a platicarles han sido trabajos en los que hemos tratado de determinar las consecuencias de diversas acciones antrópicas, estas que mencionaba yo de la larga lista, y qué efectos han tenido tanto en la genética como en la demografía de las especies que estudiamos. Porque a manera de resumen y volviendo al tema principal de este seminario, sí, la información genética tiene múltiples aplicaciones en conservación. Y no, esto no es nuevo, hay muchísimos trabajos, literatura, divulgación que han mostrado cómo los datos genéticos contribuyen a que podamos entender cuáles son las amenazas, cuáles son sus consecuencias y entonces, basado en ello, podamos tener por lo menos esperanzas y perspectivas hacia soluciones, ¿no? Para la conservación de la biodiversidad y hay muchísimos casos de éxito donde se ha aplicado la genética en la conservación y también hay muchos casos de, pues, que no ha sido posible, ¿no? Ay, y antes, no me gusta dejar esto al final porque luego me agarran las prisas y no lo puedo hacer bien. Lo que yo les voy a mostrar es el trabajo de muchísimos estudiantes que han estado en mi laboratorio, muchos colegas con los que colaboramos en estos estudios. Nadie hace ciencia de manera individual y entonces, bueno, quiero que ahí están los nombres en particular de estos estudios y pues algunas caras. Voy a empezar con mi primera historia, mi primer taxón, que en realidad, pues no es un taxón, son 3 especies, pero verán por qué. En México se distribuyen tenemos en México la distribución de 3 especies de primates no humanos. Tenemos 2 primates que se llaman aulladores, por el tipo de sonido que emiten. Uno es Alohuata palliata mexicana o el aullador negro, perdón, el aullador de manto, que se distribuye, como pueden ver, en esta sección una distribución muy restringida como subespecie en nuestro país. Es clasificada como una subespecie, una especie endémica. Tenemos una especie hermana, no son estrictamente hermanas, pero son muy cercanamente relacionadas, que es el aullador negro, ahora sí, Alohuata palliata, que tiene una distribución en el sureste de México y entra hacia Guatemala y Belice también. Y tenemos un tercero, que es el mono araña. Tal vez estarán más familiarizados porque se ve mucho más en los medios, que es Ateles geoffroyi, también con una distribución que va por la costa del Golfo, comparte un poco de distribución con el aullador de manto, toda la península y va un poco más hacia Centroamérica. Esta es una subespecie, hay muchas subespecies y llega hasta Sudamérica.
Importantemente es que estas tres están consideradas, aunque unas sean subespecies y la IUCN no trabaja subespecies, pero sí están clasificadas como en peligro en diferentes niveles. Quiero que se fijen bien en los dibujos, porque los van a ir viendo a lo largo de la plática, y entonces, bueno, pues el que tiene manto es el de manto, el que es todo negro es nuestro aullador negro, y el araña, muy característica su figura. Que todos los lugares donde hay primates sucede esto, y en nuestro país también, y es que tienen tres grandes peligros o amenazas, o por supuesto una muy importante, que es la modificación del hábitat, pero aquí quiero enfatizar un poco el tráfico ilegal y el comercio de estas especies como mascotas. Y ahí tienen una figura de un mono araña bebé, una cría, y que es en la etapa en que más se trafica ilegalmente y se usa como mascota esta especie, pero las tres tienen ese problema. Pero, ¿qué pasa con estos animales? Llegan de ese tamaño, pequeñitos, a las casas y cuando empiezan a crecer o cuando ya empiezan a no, sí, a crecer y a más bien ser una molestia para quien lo compró, lo robó, lo extrajo ilegalmente, pues los abandonan. Entonces, o son confiscados, son abandonados, muchos de estos tienen que ser rescatados. Y estos individuos, y sobre todo muchas veces ni siquiera se conoce cuál es su población de origen, y lo que acaban teniendo que ser es que se tienen que mantener en lo que se conoce como condiciones ex situ. Antes se le llamaba en cautiverio, pero en realidad el término correcto es condiciones ex situ. Y estas condiciones ex situ se refieren, engloban a diferentes categorías que se refieren a individuos, animales, no solo primates, de cualquier este, taxa, orden, son individuos que están fuera de su ambiente natural y que además tienen un cierto cuidado o manejo humano. Pero esto implica un montón de diferentes escenarios, ¿no? Y aunado al cuidado humano es que también están albergados en diferentes tipos de recintos. Y eso lo voy a detallar un poquitito más adelante. Y este estudio, este trabajo que les voy a platicar, lo hicimos a nivel de genética y genómica, pero algo enfocados en lo que es el microbioma. Y ahora se ha puesto muy de moda el microbioma. Habrán tal vez ya escuchado, porque se habla de microbioma humano, pero también hay muchos trabajos enfocados en microbioma de fauna silvestre. Y el microbioma no es más que este grupo de microorganismos muy abundantes que tenemos en todo el cuerpo, todos los seres vivos. Incluyen bacterias, incluyen virus, arqueas, hongos, y los podemos encontrar en piel, en estómago, en la boca, en el intestino. Les digo, se calcula que el número de células que representan la microbiota o el microbioma de cada individuo supera por mucho el peso del resto de las células que tenemos en el cuerpo. Y en particular, el microbioma, les digo, se ha estudiado muchísimo en seres humanos por cuestiones de salud, por supuesto, muchos enfocados en cáncer, en diferentes enfermedades, y en fauna silvestre ha ido siendo un poco más lento el proceso, y los primates no humanos sí han sido uno de los grupos que se han estudiado por nuestra cercanía, pero bueno, cada vez estamos trabajando con diferentes animales y plantas, ¿no? Y se conoce que la comunidad microbiana que tenemos los humanos y la fauna silvestre eh, está muy, muy íntimamente relacionado y significativamente determinado por el hospedero, por cada individuo, pero también por la dieta que comemos, por el ambiente donde vivimos, y otras muchas características que determinan la composición, la diversidad y la abundancia de esos diferentes componentes del microbioma en cada individuo. Y lo que es interesantísimo es que además hay relaciones evolutivas y ecológicas
súper ensambladas entre el hospedero y su microbioma. Entonces, yo me siento un poquito mal, mi microbioma seguro tiene algún problema, o al revés, mi microbioma está este, desbalanceado, y yo voy a tener reflejos en mi salud y en muchas otras condiciones, ¿no? Y les digo, es integral a cada individuo, se relaciona muchísimo con nuestro metabolismo, con todo nuestro sistema inmune y cómo respondemos ante efectos externos, y pues finalmente en nuestra salud. Y el microbioma también ha sido una pregunta reiterada en el cuidado animal de aquellos animales que están en condiciones de éxito. Esta figura que les muestro aquí, de un trabajo de Williams y colaboradores, eh, resumieron algunas eh, procesos, enfermedades, condiciones de individuos de fauna silvestre en condiciones de éxito que pudieran hacer como la conexión entre su microbioma y algún tipo de problema generado por estar en condiciones de éxito. Y como dice, está en inglés, pero problemas gastrointestinales se han reconocido en muchos, ahí el ejemplo es en felinos, pero también desórdenes metabólicos en aves, cuestiones de baja adecuación reproductiva en animales muy grandes como elefantes y rinocerontes, pero también susceptibilidad a enfermedades en anfibios, muy relacionado con el hongo de patrio, patrio, se me olvida el nombre, pero bueno, aquel que le da muy frecuentemente a los anfibios y con terribles consecuencias. Entonces, también es parte del marco teórico para el estudio que les continuaré comentando. Entonces, en este trabajo, el objetivo fue estudiar el microbioma de las 3 especies de primates que tienen distribución en México y que ya se las presenté, y en diferentes condiciones, éxito. ¿Qué hicimos? Nuestro trabajo de campo no fue necesario precisamente en ese lugar tan espectacular, pero sí trabajamos ahí otras cosas con los primates. Tenemos muestras fecales, excretas, frescas, que fuimos recabando en diferentes instituciones en el país, y secuenciamos, aquí entra la parte de genética, la región D4 del gen 16S ribosomal, que es un gen muy, muy, muy comúnmente utilizado para estudios de microbioma y que además, como se ha trabajado en todo el mundo, nos permite hacer comparaciones con muchísimos otros estudios, y por ser excretas, la microbiota que nosotros estamos estudiando es la microbiota intestinal, que ya pasó por el tracto digestivo y es el que se estudia. Y tenemos, en este trabajo clasificamos el tipo de recinto y el tipo de alimentación en 4 categorías para poder manejar esta cantidad de datos. Entonces tenemos el primer ejemplo, este es en el SOMAT, en el estado de Chiapas, donde hay individuos y en otros, la foto es en SOMAT, pero hay en otros lugares, individuos que les llamamos en estado libre o lo más cercano a lo libre porque están sueltos, tienen directo contacto con vegetación, aunque no puedan salir de este zoológico porque no hay continuidad en la vegetación. Entonces, lo más natural en tipo de recinto, y además es lo más natural en tipo de alimentación, porque lo que comen es las hojas de los árboles y los frutos que normalmente comen, y no les dan comida. No hay un cuidado directo en términos de comida, y el contacto con humano es solo en casos muy extremos que requieran alguna cuestión de salud, y entonces ya entran los veterinarios, pero entonces es lo más cercano a lo libre. Una segunda categoría que tenemos del recinto es otra vez recintos donde aquí sí, como pueden ver, hay rejas, están confinados, pero la ambientación que tiene este lugar, este recinto, es que pueden moverse muy libres, tienen estimulación a través de cuerdas, lo que sea, y la alimentación, sí se les provee la alimentación, tiene hojas y esto, pero se le complementa
con cuestiones quiero ver, de frutos, frutas y verduras, y por eso vean, también váyanse fijando en los dibujos, porque es las categorías, este es semi-encierro y con cierta suplementación de alimento en frutas y verduras. La siguiente categoría es eh, recintos mucho más pequeños y que aunque algunos tienen este tipo también de ambientes que los ayudan a moverse, son recintos que están hechos, sobre todo en zoológicos, para la vista al público, que el público los pueda ver. Entonces no es semi-encierro, sino es encierro completo. Y aquí también tienen una combinación de dieta donde llevan plantas, hojas, frutas, verduras y, sobre todo esto sucede en zoológicos, pellets. Hay pellets específicos para primates, así como hay para perros y para gatos, los hay para primates. Y es uno de los suplementos que comúnmente y cotidianamente se les provee. Y la última categoría, la extrema categoría es esta, que es de un encierro de confinamiento. Y es cuando se decomisan los animales, llegan a instalaciones que no están hechas no son un zoológico ni un centro de rescate y están en condiciones muchísimo más estresantes. Normalmente están solos, no están en comunidad y la alimentación les dan lo que sea, ¿no? Vaya, hay un pan Bimbo porque les dan pan Bimbo con crema de cacahuate, o sea, una dieta verdaderamente distinta a la que ellos deberían de estar comiendo. Entonces, con estas 4 categorías y teniendo un antecedente que nosotros mismos trabajamos y publicamos de cuál es la microbiota intestinal de estas especies en vida silvestre, este trabajo es totalmente en vida silvestre, teníamos ya la información antecedente de cuál debería de ser un microbioma más o menos de estado natural, ¿no? No digamos que buenísimo o malísimo, sino el microbioma, la microbiota intestinal de estas especies en vida silvestre. Y con ello entonces, pues podemos comparar y les voy a mostrar 4 o 5 láminas de los resultados que obtuvimos. Y en primer lugar es que la abundancia de las bacterias a nivel de género, pero también fue a nivel de orden, a nivel de familia, etcétera, por especie, em, eh, es representativa de lo que se encuentra en vida silvestre en el sentido de que es mucho más similar la comunidad de bacterias y abundancia entre los dos aulladores, que son especies filogenéticamente cercanamente relacionadas, y es mucho más diferente en el mono araña. Esto ya lo habíamos documentado y aquí esto se mantiene, al menos a ese nivel. Les decía yo en la introducción que sí, la identidad del hospedero a este nivel filogenético es muy determinante y lo seguimos viendo en estos individuos que están en condiciones de éxito. Ya donde empiezan a hacer ya resultados y patrones más particulares al sistema de estudio es cuando comparamos esta estructura de la comunidad bacteriana por el tipo de alimentación. Y lo primero y el tipo de recinto. Y lo primero que encontramos es que los que tienen alimentación natural y que además estos es 1 a 1, porque los que tienen la alimentación natural es porque están en este tipo de recinto que nosotros llamamos de libre, se separa totalmente del resto. Un resultado esperado, porque pues esto es lo que más se parece a la vida silvestre, pero lo que es importante resaltar es que se diferencia totalmente de las otras categorías. Y aquí el tipo de alimentación, este tipo de análisis lo que nos está diciendo es que entre aquellos que tienen suplementos son bastante diferentes de estos que tenían esta dieta tan fuera de lo natural, ¿no? Fue una diferencia significativa y en recintos la cosa no es tan clara. Cuando se analizan de manera individual, separada alimentación y recinto. También pudimos
dar datos ya de riqueza, no solo de abundancia, sino de diversidad, tomando en consideración la abundancia de estas bacterias. Y un primer resultado interesante es que de las tres especies, independientemente del recinto y alimentación, tuvo mayor riqueza y también taxa de bacterias, mayor número de comunes y de dominantes fue el aullador negro, que también vimos, también encontramos este patrón en el estado silvestre. Entonces se sigue manteniendo y esto es porque son mucho más especializados aunque los dos aulladores son folívoros, el aullador negro es más especializado, entonces por eso tiene estos patrones. También encontramos, sí, ya viendo diversidad, y les digo diversidad de bacterias, que el mayor número de taxa dominantes es significativamente diferente entre la dieta natural y aquella que tiene estos pellets, estos suplementos. Y eso fue reiterado en nuestros resultados, y esto es un aspecto muy importante y que hemos estado platicando con los zoológicos, porque los pellets tienen muchísimos agregados, tienen carbohidratos, eh, tienen grasas, tienen, ay, se me fue ahorita bueno, muchas cosas artificiales, químicas elaboradas como para hacer un muy buen alimento, lo cual ha sido fatal porque está teniendo efectos muy negativos y ni siquiera aquella dieta con pan y crema de cacahuate fue tan significativamente diferente a la natural como aquella suplementada con pellets. También encontramos que hay hay un mayor número de taxa comunes, que es muy homogéneo el microbioma, entonces no debería de ser, el microbioma debería ser un poco más heterogéneo, sobre todo cuando se comparan las especies tanto libres como en semiencierro y un poco de la dieta natural. También un dato no tan, digo, un resultado no tan esperado, pero sentimos que sobre todo por la parte perdón, es natural con complementos, es que no se ve, pero aquí está no sé si te lo ven, pero yo no lo veo, está el plátano, entonces no era la natural, sino la natural con complementos de frutas y verduras que son muy maduras y tienen alto grado de azúcares. Y es lo que está también haciendo que tengamos este cambio en la microbiota. Y finalmente, también encontramos mayor riqueza de las especies muy raras y dominantes en el caso, y significativamente diferentes, pero del resto, es aquellas con pellets y también con esta dieta que se da sobre todo en individuos en cuarentena. Entonces, otra vez, estas dietas junto con estos recintos son muy diferentes de lo que sería lo ideal en estado silvestre. Entonces, resumiendo, y este es el último resultado donde hacemos diferentes análisis que incluyen la combinación, ya no son por separado, sino todos los factores juntos, controlando por la especie, y podemos concluir que sí, la diversidad de bacterias está significativamente asociada con la especie de primate. Esto se le llama filosimbiosis en los estudios de microbioma. Entonces, se mantiene la filosimbiosis independientemente de estar en condiciones ex situ. Y cuando hacemos un análisis combinado con probamos diferentes modelos y donde podemos combinar la dieta y el recinto controlando por la especie, encontramos que explica, no explica, sin explica el 59% de la varianza en la interacción especie y dieta. Entonces, en resumidas cuentas, es que sí es la dieta lo que está teniendo el mayor efecto para las diferentes especies, no que el recinto no influya, pero la dieta fue el factor más determinante. Y fíjense bueno, y entonces, ¿qué significa esto? En palabras muy simples, es que quitarles la dieta natural de hojas, los más folívoros son los aulladores, es más frugívoro el mono araña, entonces cambiarles esa dieta utilizando frutas muy maduras con altos contenidos de azúcar, alimento procesado, tanto pellets como crema de cacahuate y otras cosas, usar suplementos
está teniendo terribles consecuencias sobre su microbiota porque está incrementando la dominancia de ciertas especies de bacterias y perdiéndose esa riqueza natural que deberían de tener. Y también disminuye la equitabilidad. Esto que les decía debe ser como heterogéneo, equitativo y no dominando unas especies o siendo muy abundantes otras en la comunidad de las bacterias del intestino. Entonces, pues sí, encontramos que esa hipótesis que queríamos probar de este gradiente de condiciones, éxito y dieta está afectando y de manera como de diferentes grados, pero todos de mal a peor, el estar teniendo una dieta y un recinto que no es el natural. Y como veíamos también en la introducción, las comunidades bacterianas son muy buenos indicadores de salud en todas las condiciones, pero también en aquellos fauna silvestre que está en condiciones ex situ. Y sabemos, o sea, se conocen que varias de las bacterias que tenemos pueden ser dañinas, pueden ser patógenas o pueden ser un reflejo de problemas de salud. Y estas flechas que ven aquí abajo son 9 individuos de las tres especies en diferentes recintos que cuando colectamos las excretas estaban identificados como que tenían un problema gastrointestinal, hubo otros que tenían problemas respiratorios, unos tenían problemas de conducta, sobre todo los que estaban en cuarentena, que estaban solos, empiezan a tener alteraciones conductuales. Todos estos tuvieron alguna presencia bueno, no, perdón, no todos, dos de los aulladores negros con este tipo de señales, encontramos que tenían Progotella y esos géneros, un mono de manto, un aullador de manto, estos otros dos géneros que se conoce que están asociados a este tipo de problemas gastrointestinales, etcétera. Y en un individuo de araña encontramos treponema, que es un género que sí se conoce que es eh, patógeno en primates no humanos. Entonces, también se pueden ir viendo este tipo de asociaciones entre la microbiota intestinal y problemas de salud. Y entonces, ello nos permite este tipo de estudios y volviendo a la cuestión de conservación, es que fíjense, podemos, conociendo a la microbiota, conociendo qué efectos tiene, como los que encontramos, es que nos permite sugerir y hacer recomendaciones para mejorar el cuidado veterinario y de monitoreo en condiciones de ex situ de estos primates en particular, pero por supuesto es un trabajo que se hace y se puede hacer para diferentes taxas en cualquier condición de éxito. Y en particular, así para primates, es que también ayudaría o puede ayudar es un factor potencial para desarrollar probióticos. Probióticos era la palabra que se me olvidaba decirles que tienen los pellets, entre otras cosas, para generar probióticos que de verdad tomen en consideración el grupo de bacterias que tienen las diferentes especies y entonces sería mejorar significativamente o potencialmente la alimentación de estos especies y por supuesto todo esto puede tener efectos y aplicaciones en conservación y una más es que la información del microbioma eh, es algo que debe tomarse en consideración si se está pensando, sobre todo aquellos especies que se tienen en centros de, de rescate o de conservación y de reproducción en cautiverio para hacer cuestiones de translocación o de introducción de individuos en estas condiciones o en estos recintos hacia y zonas silvestres. Entonces es importantísimo no solo la genética, que eso por supuesto se está por descontado, hay que conocer la diversidad genética del hospedero del individuo, pero también su microbioma. Ahí terminó la primera historia, y ahora vengo con el segundo taxón, que tampoco es un taxón, en realidad son varios taxones y linajes, pero era muy largo ponerlo en el título. Entonces voy a dar un cambio radical en el tipo de especie y también en el enfoque, pero
se cumple el hecho de que son, si no todos los taxones o los linajes o todas las especies son mexicanas en su estricto, pero están distribuidas en México, y también que tienen problemas de conservación. Entonces, en este segundo trabajo, fíjense con qué estudiamos. Estudiamos cocodrilos. También tenemos ya muchos años haciendo esto. En nuestro país se distribuyen dos especies. Uno de amplísima distribución, que es el cocodrilo americano, Cocodrilus acutus, que vean, va por todo el Pacífico, parte de toda la península de Yucatán, y va a islas del Caribe y hasta el norte de Sudamérica. Y tenemos el cocodrilo de pantano, Cocodrilus moreleti, que tiene una distribución mucho más restringida. Está en el Golfo de México, la península de Yucatán, y así como uno de nuestros primates baja un poquitito a Belice y toca un poquitito de Guatemala. Entonces nos gusta decir que Cocodrilus moreleti en realidad es mexicano, porque está muchísimo más en nuestro país. Son morfológicamente diferentes. Aquí se puedan apreciar un poco, el americano tiene un rostro mucho más alargado, es en general más esbelto, por así decirlo, es menos robusto. Y Morelletti es justo lo contrario, es mucho más chato, la cabeza es mucho más grande, todo el cuerpo es mucho más grande, que eso no necesariamente es fácil verlo en el campo, pero lo que sí es característico que los distingue es que tienen diferentes número de escamas sobre la cabeza, cuello, tienen diferente número de escamas y diferente distribución de las escamas. Eso sí es un carácter diagnóstico y que además es importante para lo que les platicaré un poco más adelante. Y eh, los cocodrilos son antiquísimos, es de las especies, el orden de los órdenes más antiguos que viven en el planeta. Y fíjense que justo en el norte de la península de Yucatán, por eso estos círculos azules, es una zona de contacto de las dos especies, de Morelletti y de Acutus. Y se sabe desde hace mucho tiempo que hibridizan. Lo que se pensaba también, eso sí, en su momento, es que la zona de hibridación estaba muy acotada, muy restringida al norte ahí justo en el norte de la península de Yucatán. Y ahí se les había estudiado. Y hace algunos años, con algunos de mis estudiantes, bueno, ya les digo, ya llevamos más bien muchos años trabajando esto, y nada más les muestro que hemos sido buenos publicando nuestros estudios, y se los voy a resumir acá. Con este trabajo sigue siendo a la fecha el que tiene la extensión más grande de muestreo. Muchos de los estudios de hibridación se concentraban, les digo, en esta zona. Luego algunos empezaron a trabajar un poquito más abajo del Golfo. Bueno, aquí uno de mis estudiantes se peinó toda la República Mexicana, y pues digamos, les digo, toda la distribución. Recuerden que Acutus, el americano, su distribución en México es a lo largo del Pacífico, y ya luego se extiende a la península y hacia Sudamérica. Y Morelletti, el de pantano, es una especie que se distribuye pre- en el Golfo de México, y aquí es donde tienen contacto, ¿no? Este, y con todo esto ahí están los números, se visitaron 92 localidades. Los datos que les presento tienen casi 400 individuos, hay datos morfológicos, hay datos de secuencias mitocondriales, hay microsatélites y también hay SNPs. Entonces hemos ido como acumulando toda la información y viendo diferentes procesos que nos permiten los diferentes datos genéticos. Y bueno, no se olviden de estas dos poblaciones, porque como verán, digo, los cocodrilos entran por los ríos. Entonces, en realidad, sí podemos encontrar en cuerpos de agua dulce al interior del continente. No solo están en la costa, pero estos son un poco peculiares, estas poblaciones. Entonces, comentándoles esta secuencia de información que fuimos trabajando, se
para poder hacer identificación de híbridos en el campo es muy difícil. La morfología, hasta que son muy adultos, es probable saber, porque hay una combinación de alargados, pero muy robustos, pero el conteo de las escamas, pero no es terriblemente claro hasta que uno tiene muchísimos datos. Entonces, aquí lo que estamos mostrando es que efectivamente las escamas subcaudales, las que yo les mencionaba, su disposición y su número en particular, incluyendo las de la cola y las cervicales, es el dato, no el tamaño, no el peso, que permite diferenciar más o menos a las dos especies Moretti y Acutus y más o menos a los híbridos, sin ser terriblemente claro esto. Era más difícil identificar a los híbridos que cualquier otra cosa. Pero bueno, eso se ayudaba un poquito con los datos de microsatélites y utilizando diferentes programas hechos para identificar híbridos. Aquí estábamos muy enfocados en que necesitamos saber cuántos y dónde tenemos individuos híbridos. Y pues con los microsatélites ya fue más, tenemos datos mucho más certeros y pudimos concluir, ahorita van a ver que los híbridos no estaban solo en el norte, en el norte de la península de Yucatán, sino muchísimo más extendidos. Hay muchísimos individuos híbridos en las poblaciones y el hecho de que, lo que dice aquí, que hay pocos F1, o sea, pocos híbridos de primera generación, pero hay más bien muchos híbridos de generaciones previas que se les llaman retrocruzas, es que nos habla de que el proceso sí es muy antiguo, no es algo, o sea, continúa y por eso hay retrocruzas que significa que individuos híbridos se reproducen con los parentales o las especies sensu estricto y que esto ha llevado mucho, mucho tiempo. Ahí ya íbamos viendo los patrones de hibridación y les decía, no se olviden de las dos poblaciones al interior que les había yo señalado, y es que este es un estudio paralelo que una vez que ya teníamos manera de estadísticamente determinar qué individuos son híbridos y cuáles no, está este trabajo que se muestreó para la tesis de otro estudiante, y fíjense, fueron en tres lugares. El Parque Nacional Cañón del Sumidero, que es un lugar donde se distribuye Acutus, el americano, de manera natural. Hay poblaciones de hace mucho tiempo y también trabajamos en dos poblaciones, una que se llama El Aguacate y otra que se llama Villaflores, que en realidad no son poblaciones naturales. Los cocodrilos desde hace muchísimo tiempo se han reproducido en granjas, sobre todo para cuestiones de peletería, pero después también empezó hacerse este comercio de la carne de cocodrilo se vende legalmente porque algunos de estos granjas son perfectamente legalmente establecidas. Pero entonces en ese muestreo lo que encontramos es, pues uno dice, si están en esta parte deberían de ser acutus. Aquí está el Pacífico, acutus es la especie natural para mover y llevar a estas granjas. Y para nuestra sorpresa, pues no fue el caso. Sí tenemos que en el Cañón del Sumidero es toda la población está predominantemente de cocodrilo americano, pero tanto Villaflores como el aguacate, fíjense, el aguacate tiene todos sus individuos que cuando trabajamos son como 12, 15, son Moretti. Y además teníamos, a manera de poder tener un control estadístico y genético, tenemos unos individuos que también secuenciamos de San Luis Potosí, que es una población que nosotros sabemos que es Moretti no sin híbridos, y en Villaflores, que es la otra población artificial, encontramos que además de que había Moretti, que no debería de haber, había ya individuos híbridos. Quiere decir que ahí sí, en un momento dado hubo americano, pero, y esto entonces es pues una forma de hibridación no natural, la que les mencionaba yo que es muy histórica y que sucede en la península de Yucatán. Esa
ha sido natural. Pero aquí es totalmente artificial puede ser movimiento de tráfico ilegal, porque sí se da, y también por estas granjas que no, no están considerando de dónde traen sus individuos. Entonces, bueno, como ya teníamos esos marcadores de microsatélites que nos permitían hacer estos análisis, pudimos eh, concluir esto y que tiene efectos, sin duda, en la conservación de estas poblaciones, ¿no? Les decía, esto ya es con los datos genómicos y cada vez que sacábamos más datos, se seguía corroborando que teníamos una zona híbrida muy extensa y clasificamos entonces nuestros linajes, porque no son especies, de esta forma. Tenemos la especie no admixturada o parental de Morelletti, esa sí es una especie reconocida. Tenemos en el otro extremo acutus, no admixturado o parental en la península de Yucatán. Y estas son las tres otras categorías que reiteradamente fuimos encontrando y corroborando. Una que le llamamos los híbridos del Golfo de México. Los híbridos de la península de Yucatán, les digo, ya no están confinados a la península de Yucatán, sino a todo lo largo del Golfo, pero se diferencian en estos dos linajes y encontramos un linaje diferente de acutus, de americano, pero que se distribuye exclusivamente en las islas del Caribe, llámese Cozumel y Chinchorro, que fue donde pudimos nosotros muestrear. Entonces la cosa se empezaba a poner muy interesante. Tenemos hibridación histórica, hibridación muy contemporánea, altos niveles de admixia, pero ya definiéndose diferentes linajes. Y eso lo podemos ver también acá, donde hicimos seguimos trabajando los datos y viendo cómo ir afinando nuestros límites de especies o límites de linajes, los tiempos de diversificación y siempre fuimos encontrando, les digo, el Acutus especie, Morelletti especie y los híbridos del Golfo, los híbridos de la península de Yucatán y este linaje muy significativamente diferenciado de Acutus de las islas del Caribe. Y hay dos cosas hay muchas cosas muy interesantes, pero dos que quiero resaltar y es una que lo que pudimos ir viendo es que la proporción de acutus del americano, que es el que empieza a hibridizar, digamos, es un linaje que viene de mucho más antiguo que Morelletti. Y eso tiene sentido porque acutus, con su distribución tan amplia y que entró tanto hacia el Pacífico como desde Sudamérica, no viene de Sudamérica, pero llega a América y se diferencia hacia Sudamérica y hacia México. Ahí es donde viene esta primer zona de contacto. Y entonces tenemos admixia de acutus ancestral y por un lado y muy antigua, y otra que la divergencia entre acutus del Pacífico, la que conocemos desde siempre, y el linaje de las islas del Caribe, ese, por el contrario, es muy reciente. Y eso se ve un poco más también en este tipo de análisis, que incorpora demografía histórica, patrones de migración, etcétera. Y lo único que quiero resaltar aquí es que efectivamente ese linaje de acutus, que les digo que es muy antiguo y que es el primero que empieza a formar estos híbridos, tiene más de 16 millones de años, con un margen ahí amplio de error. Y por el contrario, la divergencia entre los dos linajes, entre Acutus y el linaje de las islas del Caribe es muy reciente, aproximadamente 2000 años, ¿no? Y se siguen manteniendo con diferentes dataciones nuestros dos grupos linajes híbridos, el del Golfo y el de Yucatán. Y ahí ya con colores les pinto justo estos linajes. Tenemos en rojo Acutus del Pacífico en su distribución natural en México. Tenemos el Morelletti en algunas poblaciones del Golfo, sobre todo muchas lagunas interiores. Y esto ahorita voy a decirles porque es muy importante. Tenemos el linaje de los híbridos del Golfo ampliamente distribuido, pero diferenciado de los más antiguos, que son los híbridos de la península de Yucatán, y en nuestras dos islas, Cozumel y Chinchorro, es el linaje de acutus muy joven, muy reciente, que se está diferenciando. Y les digo que en términos de conservación es muy importante. Ah, bueno,
y decir que también hay estas retrocruzas. Entonces tenemos un contacto continuo más contemporáneo de híbridos de la península que también hibridizan o están hibridizando con los del Golfo, pero al día de hoy todavía siguen siendo linajes muy diferenciados. Y por otro lado, fíjense que las poblaciones de Moreletti, del cocodrilo de pantano con distribución en nuestro país, que esa sí es una especie reconocida, están quedando muy aisladas y con muy pocos individuos. Muchas de estas poblaciones que sí son solo Moreletti, estas, porque son, o están confinados en ciertas lagunas, es lo único que nos queda no hibridizado. Entonces, esto es un foco rojo de alerta de acciones de conservación muy urgentes para Moreletti. Acutus no tiene ese problema. ¿No? Entonces, ese es el primer cosa que quiero resaltar en términos de conservación, pero no nada más eso. Bueno, ya regreso a eso en un momento. También hicimos cuestiones ecológicas y biológicas que vienen a cuento para el seminario en el que estamos. Y muy breve, no me voy a extender, lo que sí pudimos ver es que el nicho ecológico, las variables que definen la distribución de las dos especies, Morelletti y Acutus, son estos dos mapas, son muy diferentes y un resultado esperado. Y se asocian mucho a que Morelletti tiene, más bien, Acutus tiene, todos los cocodrilos tienen glándulas que les permiten metabolizar la sal, pero Acutus las tiene muy, muy desarrolladas y por eso es un cocodrilo que es muy marino. Tiene se entra muy poco a cuerpos de agua dulce y por el contrario, Morelletti tiene esas mismas glándulas pero muy disminuidas y es mucho más de agua dulce y de pantano. De ahí su nombre, de pantano. Y vean cómo su nicho ecológico efectivamente es mucho más hacia el interior porque son cuerpos de agua dulce y zona de manglares. Manglares fue una variable importantísima para definir el nicho de Morelletti y no para Cutus. Pero lo que también es muy interesante y muy lindo es que también hay diferencias en los nichos de los dos linajes híbridos. El linaje del Golfo de México, híbridos del Golfo de México, tiene mucho más admixia con Morelletti. Entonces, tiene muchas más características en términos de ecología, nicho ecológico, similares a Morelletti, entonces también es más asociado a manglares, más asociado a pantanos y con más hacia agua dulce. Y de la península de Yucatán tienen mucha más admixia con Acutus, esa admixia ancestral, y entonces tienen un nicho que se parece mucho más, que es mucho más marino, mucho más de agua salada. Entonces, todo esto se fija cómo va armando esta historia tan interesante, y de que sí tenemos linajes diferentes, que no llamaremos especies, pero evolutivamente son diferentes. Y entonces, lo último que estamos haciendo es un trabajo en proceso. Estamos con Genómica, estamos viendo, tratando de descifrar adaptación local y cómo estas diferentes variables de nicho y ecológicas que definen a las dos especies y a los linajes, si podemos determinar. Y sí, para allá vamos. Hemos hecho diferentes métodos que nos permiten identificar lo que se conoce como lossy outliers, que son lossy potencialmente candidatos a estar bajo selección, que después uno hace asociaciones de estos lossy del genoma con el ambiente y lo que en esta figura muy, muy breve les cuento que pudimos identificar es fíjense, cómo sí se separan haciendo el análisis de los loci bajo selección. Y perdón, listo, ya estoy. Bueno, disculpen de verdad muchísimo la interrupción. Les decía, teniendo estos loci que están potencialmente asociados a algún tipo de selección y que se relacionan con variables que ya sabemos que son importantes del ambiente, estamos encontrando cosas muy lindas porque separa totalmente a Cutus
el cocodrilo americano, que sabemos que es del Pacífico, está más relacionado con cuestiones de precipitación. Del resto, los azules son Morelletti, nuestra otra especie, que es una de las variables que la definen, es la distancia a manglares. Ya les explicaba yo por qué. Los híbridos no es tan clara la separación, al menos a este nivel de análisis. Les digo, este es un trabajo en proceso y seguimos haciéndolo, pero vamos encontrando que sí hay potencial adaptación local y tenemos hasta ahorita 153 los candidatos que están compartidos entre los 5 linajes. Nos importa saber que estén compartidos para ver cuáles se asocian el mismo loci con variables diferentes. Tenemos hasta el día de hoy 22 genes anotados y ya hemos identificado algunas funciones de algunos de estos genes y les resalto 3 de estas. Es funciones de formación de hueso, proteínas de morfogénesis del hueso y por otros genes también están directamente asociados con cuestiones de metabolismo de la sal. Entonces, son 2 características que yo ya les había resaltado, que las cuestiones de formación de hueso y morfogénesis de hueso potencialmente, tenemos todavía que ahondar más en ello, se podrían estar asociando y se ha visto en otros cocodrilos con la formación de estas escamas cervicales y caudales, que además también están cercanamente a las glándulas. Y sin duda, que tengamos diferencias, algunos los sí asociados con el metabolismo de la sal, pues nos puso muy contentos porque sabemos que esa es una función que distingue no nada más a nuestras especies, sino también a nuestros linajes híbridos. Entonces, en eso andamos. Y pues, ¿qué pasa con la conservación de estas especies? Y fíjense, a mí me sigue impresionando mucho esto. La Convención de la Biodiversidad que se formó antes de los 2000, una de sus lemas más importantes es que hay que salvaguardar la diversidad genética en términos de conservación de la biodiversidad. Y a pesar de ello, los híbridos no pintan absolutamente nada o casi nada. No importa si son híbridos de procesos naturales o híbridos generados antrópicamente, no hay pautas de conservación, no hay legislación ni local en México ni internacional que los mencione. Y esa se ha escrito mucho sobre ello, es eh, no nomás es una tarea pendiente, es como una crisis de conservación. Y les dejé tal cual en inglés como aparece en estas 2 herramientas internacionales de conservación para que vean que, como les digo, no pinta. En la lista roja de la IUCN solo mencionan algo sobre híbridos de plantas apomícticas, que es un tipo de generación de híbridos, no más. Olvídense otra. Y en CITES, en los cuales están, por cierto, todas las especies de cocodrilos, porque son CITES es para comercio y las regula. Y lo único que menciona CITES al respecto, CITES tiene que ver con un montón de especies de uso económico, es que se consideran para clasificación en CITES a los híbridos de linajes recientes y especifican exclusivamente aquellas que tengan hasta 4 generaciones previas, ¿no? Y entonces si cumplen esas condiciones, alguna puede, entonces ya se pueden ver si se incluye en apéndice 1 o 2 de protección. Los cocodrilos no hay manera que entren en esto porque 4 generaciones, tienen 400 generaciones hibridizando históricamente, pero también contemporáneamente. Llevan muchos, muchos años, ahí lo vimos, cerca de 2000 años, que son bastante más de 4 generaciones. Entonces, no hay protección. Y entonces es una tarea pendiente, es un dilema de la conservación. Y pues eso, con eso termino y les agradezco muchísimo su atención y a todas las personas y que colaboran, zoológicos, en estos estudios, recintos de conservación y también a nuestros financiadores.
Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tienes muchos comentarios y felicitaciones. Trataremos Gracias. de que puedas responder lo más, las más posibles. Veo que al final ahí está tu correo, entonces para quienes le Sí, interese contactarte con ella. sí, ahí está, es el correo institucional aquí en el Instituto de Ecología de la UNAM. Ok. Silvia Torres pregunta si sabes que los pellets provocan obesidad, Oh, perdón, por la ingesta de tantos productos que antes no consumían los animales. totalmente. Sí, hacen, o sea, una de las consecuencias es obesidad, que además se suma al poco movimiento de los individuos, sobre todo aquellos que están en recintos más pequeños. Sí, obesidad, pero creo que antes de llegar a ser obesos, les desbalancea tanto, eso se le conoce como disbiosis, el metabolismo, que empiezan a tener otro tipo de enfermedades, pero sí, sí se asocia con obesidad. ¿Sí? Entre otras enfermedades serían estos problemas renales, menciona Guillermina, ¿no? Sí, me imagino, no he leído nada específico de renales, pero seguro, es que sí, sí, les altera todo, pobres, Ok, todo. ok. Y estamos abogando porque, pues, no se usen además son carísimos, les cuesta muchísimo a los zoológicos, entonces mejor invertir, es más difícil mantener frutas y verduras y legumbres frescas, pero lo otro es mucho dinero y se va a la basura. Yani Shetan Raya comenta que aparte del perfil nutricional de los alimentos, la variación en la microbiota tiene que ver con la esterilidad de los alimentos en estos centros de contraste, de conservación, perdón, en contraste con la microbiota natural que tienen los alimentos que consumen Mm, vida libre. Es preguntas, comentario, porque no hay una cuestión de estricta de control, ¿cómo decía? De las primeras palabras que me leíste. La variación Ah, en la microbiota, después, que sí tiene que ver con la esterilidad de los eso, alimentos. no esterilizan los alimentos. En ninguno de los lugares donde trabajamos hay un proceso de esterilización. No, digo, los tienen refrigerados aquellos que requieren refrigeración. No, pues, no nos tocó al menos ver nada que les dieran echado a Ajá, perder, pero no hay una esterilización. Eso no pasa. ok. Jorge López manda excelentes investigaciones y pregunta si analizaron la microbiota de los primates considerando su edad. Muy buena pregunta. Nuestro muestreo es casi exclusivamente de adultos. Es muy difícil colectar la excreta de crías o de muy juveniles. Es verdaderamente muy difícil en el campo. Entonces tenemos por ahí un par que no hizo gran diferencia en vida libre. Eh, entonces, y lo que, sigo hablando de vida libre, y lo que sí encontramos es, tenemos adultos, hembras y machos, y solo para el mono aullador negro encontramos diferencias en la microbiota entre sexos. En las otras dos especies no estamos diciendo que sea así como rotunda. Yo creo que necesitamos tener a lo mejor más muestras, aunque no tenemos poquitas, pero sí llama la atención que fue más evidente en Pigra, que les digo que es que es mucho más eh, el selectivo en lo que come, tiene mucho menos, eh, son grupos más pequeños que los de los otros dos primates, toda una cuestión social y de conducta que nos parece que por ahí va. En cuestión de la microbiota que estudiamos en cautiverio, en ex situ, perdón, en condiciones ex situ, tenemos dos infantes. Uno de ellos fue de los que tuvo problemas parasitarios y fue uno de los que encontramos en su microbioma señales de bacterias patógenas. Pero hay también, casi todos fueron adultos. Hay pocos, a las que tuvimos acceso fueron pocas crías.
o pocos juveniles. Esto es un poco en relación a la pregunta que hace María de los Dolores Pérez, que ella pregunta precisamente si han podido ver el cambio de microbiota, si esta afecta a las crías, a su salud y supervivencia. Ok, pues tenemos este par de muestras donde este, em, encontramos el caso de esta cría con problemas de salud y tenemos muchas ganas de hacer un estudio que se le llamaría transversal en el tiempo, en el sentido de poderle dar seguimiento a si no a la cría y que luego se haga adulto, porque nos tomaría muchos años, pero sí como a grupos, grupos Familias. como van viviendo, y en eso estamos. Estamos Okay. también con más datos para ello. Ujú. Si la microbiota cambia en comparación de monos de vida libre a cautiverio. Eh, Les mencionaba yo que en términos globales no, o sea, se sigue manteniendo la filosimbiosis, pero sí, este, encontramos mucho más, a nivel de género, muchos más géneros raros o muy poco abundantes en vida silvestre se manifiestan o se incrementan su abundancia en los que están en condiciones de éxito. Sí, la respuesta es Okay. sí, y sobre todo eh, esta mayor dominancia y menos sectorialidad se traduce en muchos de los casos en que hay, entonces dirían, ay, pues es más heterogénea, es más rica, es más diversa. No, no necesariamente eso se traduce en una mejor microbiota. Okay. Ujú. Pregunta María de Los Ángeles Sosa que cuál es el principal depredador de los cocodrilos. Nosotros, no hay otro. Exacto. Algunos, sí, pumas y jaguares pueden cazar cocodrilos pequeños, pero en la distribución coinciden muy poco. En Chiapas se han dado algunos casos, pero solo serían esos dos felinos grandes. Ujú. Ok. Por ahí hay más felicitaciones, ¿no? Muchas Y gracias. hay una pregunta otra vez de Yanni que comenta que en el trabajo de conservación con híbridos, las dos especies de cocodrilos tienen un estatus de protección diferente. ¿Y qué estatus tienen las poblaciones en cuanto a protección? Sí, no, no tienen la misma categoría. En sí, ninguno está en la UCN. El, eh, Moreletti está en CITES más restringido, es decir, que no, ninguno de los dos puede casarse en vida libre. CITES protege la casa en vida libre y de manera más enfática, CITES 1 o 2, siempre me hago bolas, con Moreletti. Y se requiere permisos de CITES para poder tener reproducción en cautiverio y granjas para producción. Entonces, esa es la categoría diferente que tienen, pero ninguna es en términos de que se esté perdiendo poblaciones y individuos y mucho menos que ya tengamos poblaciones bien aisladas, que sería más una protección que tendría que estar a nivel de la IUCN o la NOM 059, y en ninguna de las dos están. Y bueno, por último, ya que no tenemos más tiempo, muchas felicitaciones, qué hermoso trabajo y estímulo para conservar con estudiantes de diferentes niveles de educación. Antonio Cisneros pregunta si hay alguna explicación del por qué los cocodrilos Moreletti del noreste no producen híbridos con las poblaciones de Veracruz y Campeche. ¿Y no producen híbridos con las poblaciones de Veracruz y Campeche? Sí producen híbridos con las poblaciones. Hay poblaciones en Veracruz híbridas y hay muchas poblaciones en Campeche híbridas, aunque también Campeche es uno de los lugares
que también tiene un buen número de sitios sin híbridos. Sí. Y más felicitaciones. Y por ahí pregunta Alberto si tienen monitoreo de los primates en su comportamiento en cautiverio versus vida libre. Algunas instituciones, sobre todo algunos zoológicos, sí dan seguimiento conductual, monitoreo conductual en condiciones ex situ para mantenimiento salud, confort y que estén en las mejores condiciones. Pero hay otros lugares en los que no tienen manera de dar ese seguimiento. La conducta en vida libre es diametralmente diferente. Okay. Son arborícolas estrictos. El mono araña ya baja y seguro lo están viendo en las fotos que están en toda la Riviera Maya. Y ahí, pero son arborícolas y en vida libre jamás, sobre todo los ayudadores, bajan, tienen una estructura social y conductual muy definida que se rompe por completo en condiciones ex situ. Okay. Entonces, Pues sí. otra vez, muchísimas gracias por haber participado con esta interesantísima investigación y pues agradecemos mucho tu participación y gracias a No, pues a sus ustedes, gracias por la asistentes. invitación y al público por estar. Muchas gracias. Sí, gracias, doctora. Ya estuvo muy interesante los dos ejemplos que nos puso. Justamente muchísimas felicitaciones. También antes Muchas de gracias. cerrar, nada más recordarles que el 25 de agosto tendremos la siguiente conferencia estará a cargo del maestro en ciencias José Alfredo Hernández Díaz y va a dar el tema de conservación de anfibios amenazados en el estado de Puebla. Entonces nos veríamos el próximo martes 25. Muchas gracias, doctora Ella. Seguimos Hasta en luego. comunicación. Hasta luego, que Claro tenga que bonita sí. tarde. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego y saludos a todos. Nos vemos.